La suplementación en la enfermedad renal puede ser necesaria para mantener un estado nutricional adecuado y manejar complicaciones como la anemia y la pérdida de masa muscular. Y estamos aquí en nuestro segundo bloque de entrevistas con nuestra estrellita nutrióloga. Ella es Milena Heras. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Ella, ambas, Montserrat y Milena, forman el equipo de nutrición clínica, también llamado como Mimo Nutrition. Sí. Y bueno, pues nos acompañan para seguir hablando de este interesante tema sobre enfermedad renal crónica. Y bueno, Milena, platícanos un poquito por qué es tan común en los pacientes que sufren de enfermedad renal que exista una deficiencia de vitaminas. Sí, hay muchos factores que influyen, en la cuestión de la deficiencia de vitaminas y sobre todo minerales en pacientes renales. La principal es pues lo que se le llama polifarmacia, que es un consumo excesivo de ciertos medicamentos, pero también va a depender mucho del estadio del paciente y en qué etapa esté. Normalmente se suelen haber deficiencias como de ciertas vitaminas como selenio, como zinc, vitaminas como vitamina D, las cuales sí pueden afectar un poquito más el proceso de los pacientes. Hablar de enfermedad renal, lo dije en el primer bloque de introducción del programa, Milena. Hablamos que el paciente renal, bueno, toda la gente requerimos suplementación, pero el paciente con enfermedad renal requiere una suplementación especial, Milena. Por lo tanto, integrar ciertos suplementos de manera temprana, de acuerdo al nivel en el que el paciente se encuentra ya diagnosticado con enfermedad renal, puede cambiar mucho el pronóstico y el comportamiento clínico del paciente, tanto en el aspecto físico como en el aspecto metabólico. ¿Cuáles son los suplementos ideales que no deben de faltar en un paciente con enfermedad renal en etapas, considerando de la etapa 3 hasta la etapa 5? Muy bien. En pacientes, sobre todo en esas etapas, que es donde se notan más las deficiencias, sí necesitamos checar, obviamente, la terapia de reemplazo en la que se encuentra. Sí hay que tomar en cuenta estudios de laboratorio para checar el tipo de deficiencias y se pueden suplementar, checar deficiencias en selenio, zinc y sobre todo en la proteína, porque justo como platicaba Monse, es súper importante cuidar la masa muscular de los pacientes, ya que en alguna terapia de reemplazo es mucho más fácil que se pueda perder y por el mismo miedo que los pacientes tienen a comer tal cual, pues pueden tener estas deficiencias no solo por la terapia de reemplazo, sino por la ingesta calórica de ellos. Ahora, antes de brincarte a otra cosa, la suplementación, ¿existe una condición donde la suplementación se vincule a algún aspecto de calidad, Milena? Sí, es súper importante también checar la calidad de los suplementos, ya que por la vasta información que hay en internet, normalmente no están regulados los suplementos o siempre prometen como milagros o como, ok, vamos a subir mucha masa muscular, sin necesidad de que multivitamínicos, por ejemplo, suele pasar mucho de que, ok, este multivitamínico para mujeres o para personas mayores de 50 años y te lo venden como que te va a ayudar aunque tengas algún tipo de enfermedad, pero normalmente no cumple los requerimientos o las necesidades que necesitas o que el paciente tal cual necesita, por lo cual sí es súper importante checar la calidad de los suplementos y la dosis recomendada, porque muchas veces sucede que a pesar que son suplemento de calidad, no consumimos la dosis necesaria o la dosis terapéutica que se necesita. Estamos por abajo del requerimiento. Exacto. Milena, y por el contrario, ¿cuáles suplementos serían peligrosos o riesgosos, sobre todo en pacientes que no lleven un control nutricional o médico adecuado? En pacientes, sobre todo renales, tenemos que tener mucho cuidado con suplementos homeopáticos, naturales, ya que empezando desde que no podemos checar los ingredientes que tienen, pueden afectar o deteriorar un poquito más la poca función o lo que quede del riñoncito, ya que al no poder metabolizarlos, incluso por la cuestión intestinal, por la misma inflamación que hay en todo nuestro cuerpo, puede suceder que no lo estemos eliminando al 100% y puede afectar otras áreas, puede afectar el hígado y puede complicar un poquito más tal cual la situación. Creo que esto encuadra muy bien en lo que te voy a preguntar y al mismo tiempo platicarlo, porque creo que en la práctica clínica del día a día la gente no lleva a veces a la consulta sus suplementos, pero viven el fenómeno de la autoprescripción y la recomendación de terceros de suplementos que les sugieren. Y hoy han aparecido un sinfín de productos y marcas que, como tú dijiste, los encontramos en redes sociales, en internet, que hacen y le ponen el prefijo ren, ¿sí? o riñón, y la gente piensa que el riñón
puede vivir una condición a través de la suplementación de regeneración. Sí, justo nos pasa muchísimo en consulta que llegan pacientitos de que me recomendaron tal producto y este producto me dijeron que me va a ayudar y que me va incluso a devolver toda mi función renal. Sí es súper importante, como decíamos, checar los ingredientes, pero también pues ahora sí que consultar con todos los profesionales de salud vaya en general, porque puede pasar que forzamos mucho el riñoncito y ahí es cuando en lugar de ver mejoras, no sé, que si orinamos un poquito más decimos, pues está haciendo efecto el suplemento, pero en verdad lo que está pasando es que estamos forzando mucho más el riñoncito y es lo que no queremos, por lo cual sí es súper importante tratar de evitar cualquier tipo de suplementos naturales homeopáticos, porque no sabemos qué ingredientes o qué elementos desconocidos tengan que no sepamos sus efectos o que no haya suficiente evidencia. Y hay muchos de los suplementos que no tienen especificado qué es lo que contienen y en qué cantidades lo contienen. Entiendo que hoy el mundo del holograma le dio a muchos productos hacer como si tuvieran realmente el registro sanitario correspondiente y que la adecuada suplementación tiene que estar evaluada y vigilada por un profesional como ustedes, y creo que esa parte es importante. ¿Los suplementos como el omega 3 son siempre seguros en los pacientes con enfermedad renal? Sí son seguros, pero justo también necesitamos checar la calidad del omega 3, ya que hay muchísimos en el mercado, pero para que un omega 3 sea de calidad 100% necesitamos cumplir una dosis mínima de 1000 miligramos entre EPA y DHA, que son los ácidos grasos necesarios en el omega 3, y también estar checando el tipo de estadio en el que estemos y que sean autorizados por nuestros médicos sobre todo. ¿El origen del omega 3 tiene mucho que ver? Sí, claro, tiene mucho que ver el tipo del omega 3 y justo como decíamos, los tipos de ácidos grasos que contienen. Hay una pregunta constante que seguramente la recordarás en la consulta. ¿El omega 3, 6, 9, hay un diferenciador clínico? Sí, claro, sobre todo el omega 3, que es el que más beneficios trae para nosotros, nos da un efecto un poquito más antiinflamatorio, que es justo lo que se presenta en la enfermedad como tal renal, que es mucha inflamación. También en pacientitos renales, por la cuestión de los medicamentos, puede pasar mucho que se les alteren sus niveles lipídicos, tal cual su perfil lipídico, y nos ayuda mucho con eso, o incluso se ha demostrado que puede ayudar un poquito con la cuestión de la proteinuria. Entonces sí es súper importante. En los pacientes con enfermedad renal es muy frecuente encontrar osteopenia, osteoporosis, pérdida de la masa ósea. Los suplementos como el calcio y la vitamina D, ¿qué tan útiles es para ellos? Son muy útiles. Claro que primero se tiene que evaluar si está habiendo una deficiencia de vitamina D como tal y checar suplementos como calcio o calcitriol, que es el que normalmente se deja a los pacientes, junto de la mano pues de su calcio, porque también nos ayuda a regular niveles de calcio y de fósforo. Una pregunta constante que seguramente les ocurre en la consulta diaria es la suplementación deportiva para el paciente con enfermedad renal. El uso hoy, las redes sociales están invadidas de recomendación por creatina y algunos grupos de proteínas. ¿Qué hay respecto al paciente que ya tiene un diagnóstico de un cierto grado de daño renal, Milena? En cuestión de pacientes que ya tienen este antecedente de daño renal, sí necesitamos cuidar mucho la calidad de la proteína que se les da y checar el estadio, ya que si son pacientes que ya se encuentran con algún tipo de desnutrición, siempre y cuando esté bien calculada, lo podemos incluir y con suplementos que sean de calidad, o si ya están en alguna terapia de reemplazo, de hecho son necesarios justo para poder complementarlo, incluso porque a veces por la cuestión de las toxinas urémicas pueden perder apetito, entonces nos sirven mucho como para complementarnos de eso. Y en cuestión de creatina, la verdad sí necesitamos cuidar un poquito más la cantidad y misma idea, cuidar el tipo de estadio en el que esté el paciente, si realiza actividad física, condiciones extras, si está muy hidratado, como lo que decíamos del estudio de composición corporal, que nos ayuda también a checar la hidratación de los pacientes. Obviamente el tema de la calidad en la suplementación, hemos tenido un sinfín de experiencias en pacientes con un cierto grado de daño que han llegado a la consulta de manera súbita, y digo porque son pacientes que lo único que tuvieron como inicial fue la exposición a ciertos productos. La calidad marca mucho la diferencia, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Milena, pues muy interesante el tema. Quiero que por favor te quedes. Vamos a pasar a mesa de conclusiones también con Montserrat para lograr definir y detallar esos puntos importantes y claves para que los pacientes que nos están viendo en casita, que
padezcan una enfermedad renal puedan tomarlo como tip. Quédate con nosotros, por favor, vamos a un corte comercial y regresamos. La enfermedad renal a menudo requiere restricciones en el consumo de sodio, potasio y fósforo. La suplementación debe tener en cuenta estas restricciones.